No solo Cristo resucitó, pero Él recuperó las llaves. Recuperó las llaves. El día que Jesús resucitó, Él no solo se levantó de la muerte. Quiero que entendamos esto, iglesia. Porque esto no se trata de que Él se levantó, gloria a Dios, y vive. No. La resurrección de Cristo significa mucho más que eso. Cristo se levantó, pero también al levantarse rescató las llaves. ¿Y de qué llave usted me está hablando, pastora? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 al 18. La resurrección de Cristo fue un evento muy poderoso que cambió el mundo, que cambió la humanidad, que cambió el cielo, cambió la tierra y cambió el infierno también. Y es una combinación poderosa entre la resurrección y recuperar las llaves, porque la resurrección de Cristo está conectada al hecho de que Cristo recuperó las llaves. Si Cristo no hubiera recuperado las llaves, no habría esperanza para ninguno de nosotros. ¿Y qué es esto, pastora? Vamos a entenderlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Cuando le vi, está hablando Juan. Acuérdate que Juan fue el que escribe el libro de Apocalipsis bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando estaba en la isla de Patmos solo. Y dice él, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último. Jesucristo es tu comienzo. Y Jesucristo es tu final también. Tu vida, tu futuro, tu familia están seguras en las manos de Cristo. Sin Cristo no hay comienzo y sin Cristo no hay final tampoco. Tu vida comenzó el día que te entregaste a Él. Y el día que Él te llame, tu vida también va a terminar en sus manos de amor y misericordia. Nadie decide tu comienzo ni nadie decide tu final. Nadie. El único que decide tu comienzo y el único que decide tu final es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el que vivo, gloria a Dios. Y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo no hay muerte. Él vive por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre y por siempre. 1 millón de años Él vive, 2 millones de años Él vive, 4 millones de años Él vive, 20 billones de años, sigue vivo y sigue victorioso. Y tengo las llaves, subrayas en tu Biblia. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección de Cristo es victoria total. Jesucristo no solo se levantó de la muerte, Él derrotó el pecado, Él derrotó la muerte y el mismo infierno también lo derrotó. Su resurrección demuestra que ya la muerte no tiene la última palabra sobre ti. La resurrección de Cristo es autoridad y control sobre todo lo que antes nos esclavizaba. Dijo Él, tengo las llaves ¿de qué? De las muertes y del Hades. ¿De qué tiene Jesús las llaves? De la muerte y del Hades. En la Biblia tener las llaves es algo poderoso. Porque en la Biblia las llaves son símbolos de autoridad. En la Biblia las llaves son símbolos de poder. Son símbolos de control y acceso a lo que a Él le dé la gana. Quiere decir que Jesucristo no solamente derrotó la muerte, sino que tomó autoridad de ella. Jesucristo tiene el control de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir con esto? El que decide quién vive para siempre no eres tú. El que decide quién está en su presencia o no, no eres tú, no es la religión,
no es ninguna persona. El que decide quién entra al cielo o no, quién vive para siempre o no, quién tiene acceso a su reino o no, es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como dicen los mexicanos, Jesucristo es el mero mero. Jesucristo es el jefe, el que tiene autoridad y poder absoluto sobre la muerte y sobre el Hades. Él tomó las llaves. Él tiene las llaves. Ahora, la Biblia no nos dice claramente que Satanás tenía las llaves, pero sí se entiende que la muerte y el Hades, antes de que Jesucristo resucitara, eran poderes que tenían dominio absoluto sobre los seres humanos por causa del pecado. Antes de la resurrección no había opción, hermanos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que el diablo tenía el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la resurrección de Jesucristo, nadie podía obedecer y podía cumplir la ley de Dios. Antes de la resurrección de Jesucristo no había manera de recibir perdón y misericordia y no había manera de entrar a la presencia de Dios. No había remisión de pecado. Antes de la resurrección de Jesucristo, la humanidad vivía en un estado continuo de condenación, de culpabilidad, sin esperanza de entrar a la presencia de Dios, sin esperanza de poder entrar al cielo. Esto fue antes de la resurrección de Cristo. Entonces, el destino de los seres humanos antes de la resurrección de Jesucristo era el infierno. Era la muerte en el infierno. Nadie escapaba. Cuando David murió, él no fue al cielo. Cuando Abraham murió, él no fue al cielo. Ninguno de los profetas fueron al cielo. Todos bajaron al infierno. Y se cree que había una parte en el infierno que se llamaba seno de Abraham, donde aquellos que miraban hacia adelante, hacia la cruz, iban ahí a esperar por el Mesías. Hoy tú y yo miramos hacia atrás. Hoy tú y yo ponemos nuestra fe en un evento que ocurrió miles de años de atrás, cuando un hombre judío, que era Dios encarnado en un hombre, murió y derramó su sangre. Y al poner tu fe en ese evento, eres salvo y eres salva por gracia. Pero en el Viejo Testamento él no había muerto. Él no había ido a la cruz. So, cuando un creyente moría con su fe hacia adelante, esperando por el Mesías, esperando por la muerte y la crucifixión del Mesías. Pero en el Viejo Testamento nadie entraba al cielo. No había manera de entrar al cielo. No había opción. La muerte tenía dominio absoluto sobre los seres humanos. El Hades, el infierno, tenía dominio absoluto sobre los seres humanos. Pero el día de la resurrección algo cambió. Algo cambió. Porque ese fue el momento, ese fue el lugar, ese fue el evento donde Jesucristo, el Hijo de Dios, recuperó las llaves y le quitó el control y el dominio a la muerte y al infierno. Dice, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo y tengo las llaves. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo no tiene el control de tu futuro. El diablo no decide qué pasa contigo cuando tú partes de esta vida terrenal. Jesucristo es el que decide quién vive. Sin Jesucristo no hay cielo. Sin Jesucristo no hay salvación. Jesucristo es el único camino al cielo. Jesucristo es el único camino a la salvación. No todas las religiones te llevan al cielo. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él es el único que decide quién vive. ¿Entiende esto? Esto es algo profundo a la vez de recibir. Él es el que decide. Cuando tú te mueres, eso no es lo que decide lo que pasa contigo. Que se cayó un avión y te estrellaste o te comió un tiburón. El tiburón no decide lo que pasa contigo. Aunque te coma un tiburón, aunque se caiga un avión y te queme, si Jesucristo dice es mío, si Jesucristo dice es mía, tú vivirás para siempre. Ese no es el final para ti. Quien decide quién vive es Jesús. Quien decide quién muere es Jesús. A Jesús nadie lo controla. A Jesús nadie lo manipula. ¿Cuántos de ustedes han estado siguiendo ese evento trágico que pasó en Santo Domingo? Del techo de una discoteca que se cayó. Y hubieron cientos de muertos y cientos de heridos. Y a mí me sorprende la ignorancia de los religiosos. Porque dicen de algunas figuras famosas que fallecieron así. Bueno, él cantaba corito en la iglesia, él está con el Señor. Él creía en Cristo, pero él está con el Señor. Pero sin embargo fue un mujeriego toda su vida. Que tiene cantidad de hijos regados por Santo Domingo y Sudamérica con mujeres diferentes. Y vivía tomando y parrandeando en las discotecas, cantando canciones que promueven la perversión sexual. Yo no sé, nadie sabe qué pasó con esas personas en su último momento de vida. Porque si una persona, un segundo antes de morir, clama a Jesús y se arrepiente, Él lo escucha, Él lo perdona y Él se lo lleva con Él. Nadie sabe qué pasó con esas personas. Quizás alguien en el último momento, algunos de aquellos mundanos carnales, clamaron al Señor y ahí recibieron salvación y se fueron con Él. Pero nadie lo sabe. ¿Tú sabes por qué yo te digo? Nadie lo sabe. Porque el que decide quién vive es Jesús. El que decide quién muere es Jesús. El que decide quién entra al cielo es Jesús. Y el que decide quién no entra al cielo es Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con esta revelación? ¿Qué hacemos con esta revelación? Número 1, no le tengas miedo a la muerte. Porque lo más frágil es la vida humana. Date cuenta que todo lo que tú tienes que hacer es tropezar con una piedra, doblarte el cuello y ahí te puedes quedar muerto. Date cuenta que puedes tener un accidente, romperte un tobillo y eso se puede complicar y puedes quedarte muerto. La vida humana, señores, es lo más frágil que existe. Por eso es que David dice que somos como la flor que hoy estamos aquí, mañana se seca. Pero con esta revelación, tú no tienes por qué tenerle miedo a la muerte física. Pero a la misma vez, con esta revelación, no cometas el grave error de rechazar a Jesucristo ahora. Porque Él es el mero mero. Él es el que tiene el poder sobre la muerte. Él es el que tiene el poder sobre el infierno. Él es el que tiene las llaves. Y Él es el que decide quién entra a su reino y quién no entra a su reino. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios, hablando de Jesús, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ay, esto está bueno. Esta escritura está bien bueno, memorízatela. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que te está atacando hoy? Ponle nombre a lo que te está atacando hoy. Te está atacando hoy el cáncer. El nombre de Jesús está por encima del cáncer. Te está atacando hoy la depresión. El nombre de Jesús está por encima de la depresión. Te está atacando hoy el departamento de ICE de migración. El nombre de Jesús está por encima del presidente de la Casa Blanca y el departamento entero de migración. Te está atacando la pobreza. Te está atacando la deuda. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y esto está poderoso. De los que están en el cielo. Jesús es el jefe del cielo. Es el rey del cielo. El cielo entero le adora. El cielo entero le obedece. Y el cielo entero le pertenece. Los que están en el cielo y en la tierra. Ay, esto me gusta. Los que están en la tierra, déjame decirte que no hay gobernante y no hay gobierno que esté por encima del poder y la autoridad de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Tú sabes por qué no se cae el comunismo? Porque la iglesia no ora. Porque la iglesia no entiende el poder y la autoridad que se nos ha dado en el nombre de Jesús. Y aceptamos las mentiras y la intimidación y los sistemas del mundo. Pero ahí dice que en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, ¿cuántas? Toda lengua, porque hoy los que se burlan de Jesús, va a llegar un día que van a creer en Él, pero va a ser demasiado tarde. Porque van a estar bajo el sistema del anticristo. Van a perder el arrebatamiento de la iglesia. Y el que pierde el arrebatamiento de la iglesia se queda con el anticristo. Pero todos van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta escritura está tremenda. ¿Tú sabes lo que te dice esta escritura? Que cuando Jesús da una orden, el infierno entero le obedece. Cuando Jesús da una orden, el cielo entero le obedece. Cuando Jesús declara una palabra sobre la tierra, el cielo entero, la tierra entera, los gobiernos enteros, las naciones enteras le obedecen. Él es el jefe, Él es el mero mero, Él es el Rey Supremo de todo. Él es el Rey Supremo de todo. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que tiene tanto poder y tanta autoridad sobre el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra? Lo más sabio es vivir para Él. Vivir para agradarle a Él, rendirte a Él, confiar en Él, porque en Jesucristo tú estás seguro. En Jesucristo tú estás segura. En Jesucristo tu casa, tu familia, tu finanza, tu salud, tu empresa están seguras. Ahora, esto se pone mejor. Porque Jesús le delegó esa autoridad a su iglesia. Vamos allá. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Jesús le había preguntado a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y unos dijeron, bueno, tú eres un profeta, tú eres un maestro, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero Pedro le dijo, no, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice aquí que Jesús lo miró y le dijo, en Mateo 16, versículo 18, vamos allá. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero aclarar algo para romper las mentiras de la religión común, que enseña que la iglesia fue fundada sobre Pedro. ¡Qué estupidez más grande! ¿Cómo un ser humano puede levantar una iglesia? Imposible. Y esa es la mentira que le enseñan a la gente en la religión común. Pero ahí no está diciéndole él que sobre Pedro él fundó la iglesia. Lo que está hablando es en la confesión de Pedro. La roca es la fe. La iglesia se funda en la fe. Esta roca edificaré mi iglesia. Y dijo, mira esta parte, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, esto se lo está diciendo a la iglesia. Por eso es tan importante que tú te congregues. Por eso es tan importante que tú te hagas parte de la iglesia de Jesucristo.
que la bendiga, que la apoyes, que seas parte de la iglesia, porque esto se lo está diciendo Jesucristo a la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, esto está tremendo, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El fundamento de la iglesia es la fe. La fe es la roca. La misma confesión que hizo Pedro cuando él expresó su fe y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, a ti, ¿a quién le está diciendo eso? A la iglesia, a ti iglesia. Jesús le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Esto está tremendo. Porque esto quiere decir que Jesús le ha delegado su poder y su autoridad a la iglesia. Esto quiere decir que como iglesia de Jesucristo hemos sido llamados a reinar y a triunfar con Él. Démosle la gloria a Dios. Jesús delegó su poder y su autoridad a la iglesia. Jesús nos da acceso al poder del cielo, a los recursos del cielo, para poder operar en la tierra. Tú tienes las llaves del reino de Dios. Sobre ti, iglesia, Jesús ha delegado su autoridad y su poder para que puedas gobernar y manejar los asuntos de la tierra. Ahora, estas llaves se reciben por fe. Por fe, la misma confesión de fe que Pedro hizo, donde él confiesa que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este poder descendió sobre la iglesia por primera vez en el día de Pentecostés en la iglesia de Jerusalén, cuando 120 creyentes esperaron por la promesa del Padre y estaban reunidos orando y adorando, y dice la Biblia que sobre ellos descendió el Espíritu Santo, y dijo Jesús que poder vendrá sobre ustedes cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Iglesia, tú has sido llamado a conquistar. Jesús te ha delegado su poder, te ha delegado su autoridad para que tú también puedas reinar con Él en la tierra. Gloria a Dios. Jesús te dio la llave para que reines, para que conquistes y que poseas. Dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso está poderosísimo. Muchas veces no sabemos la clase de poder y la clase de autoridad que tenemos en Jesús como iglesia. Por eso nos dejamos intimidar por el diablo. Por eso aceptamos las mentiras del diablo. Por eso aceptamos el miedo, la derrota y la negatividad. Pero Él dice, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El concepto de atar y desatar en la Biblia habla de ejercer autoridad. Ejercer autoridad para permitir algo o ejercer autoridad para prohibir algo según la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando tú ores como iglesia, tú puedes orar con autoridad, tú puedes orar con poder, tú puedes frenar, tú puedes paralizar, tú puedes terminar la obra del enemigo al tú orar, iglesia. Tú puedes atar. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes prohibir la enfermedad de tu vida. Porque no es la voluntad de Dios que ningún hijo, ninguna hija de Dios esté enfermo. Dice la Biblia que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Tú puedes atar la enfermedad. Tú puedes prohibirla. Tú puedes echarla fuera en el nombre de Jesús. Tú puedes atar la brujería. Tú puedes atar la santería. Tú puedes atar, tú puedes prohibir toda maldición generacional en tu familia. Tú puedes atar lo que se levanta contra tu familia. Iglesia, recibe en esta mañana
que Jesús, el Hijo de Dios, te ha dado las llaves. Quiere decir, Jesús, el Hijo de Dios, ha delegado su autoridad y ha delegado su poder sobre la iglesia de Jesucristo para que podamos reinar en la tierra junto con Él. ¡Gloria a Dios! Tú puedes desatar también. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú puedes liberar algo al orar, según la palabra de Dios. Tú puedes desatar la salvación de tus seres queridos al orar. Tú puedes desatar la salvación de tus seres queridos. Al orar, tú puedes desatar sanidad. Tú puedes desatar rompimiento cuando tú hablas como Jesús. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Cuando la iglesia recibió las llaves, cuando la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo y recibieron poder para predicar la palabra de Dios. Pedro se levantó delante de una multitud y predicó el evangelio con las llaves, con el poder y la autoridad que Jesucristo les había delegado. Y dice la Biblia que ese día Él desató salvación para 3,000 personas que se convirtieron a Jesús. En ese día, Pedro, al declarar la palabra de Dios sobre ellos, abrió las puertas del reino de Dios a ellos. Tú puedes desatar la salvación de tus hijos. No dejes de orar con tus hijos con poder y autoridad. No recibas ninguna mentira del enemigo. No importa lo que tú veas. No importa lo que esté pasando. Aunque tu mente te diga que no va a pasar. Aunque tu mente te diga que no se pueden salvar. Entiende que tú tienes las llaves del reino de Dios. Y como iglesia tú puedes desatar la salvación del reino de Dios sobre tus hijos y tus seres queridos al orar. Es hora ya de dejar el miedo. Es hora ya de dejar el miedo. Es hora ya de dejar la intimidación. Hay muchos cristianos que tienen miedo porque no conocen el poder y la autoridad que Jesucristo le ha delegado a la iglesia. No conocen esta verdad. Pero ya tú la conoces. Ya tú sabes la clase de poder que Jesucristo te ha dado como iglesia. Ya tú sabes la autoridad que Jesucristo te ha dado como iglesia. Entonces tú puedes dejar el miedo. Tú puedes dejar la intimidación. Tú tienes que renunciar a la incredulidad. Tú tienes que dejar de ser de ese tipo de cristiano que es movido por todo lo que ve, por todo lo que piensa, por todo lo que dice la gente y por todo lo que siente. Tú y yo como cristianos no podemos vivir así. Hemos sido llamados a vivir a una manera diferente. Hemos sido llamados a vivir por fe, caminando en el poder y la autoridad que Jesucristo nos ha dado como su iglesia. Y atar en el nombre de Jesús todo lo que no se alinea a la palabra de Dios y todo lo que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a desatar todas las promesas, todas las bendiciones que la palabra de Dios nos da como iglesia. Es hora de dejar la intimidación. Tú puedes enfrentar los problemas que tienes. Tú puedes enfrentar las luchas y los desafíos de esta vida. Tú puedes enfrentar los problemas y lo que Satanás quiere hacer en tu familia. Tú puedes hacerlo con poder y autoridad, como la iglesia de Jesús, porque tú tienes una autoridad suprema en el mundo espiritual que Jesucristo te ha delegado como iglesia. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, esto está poderosísimo. Yo tengo esta escritura memorizada. Porque cada vez que el diablo, mira, el diablo es un mentiroso. El diablo hace más ruido de lo que es. El diablo viene con amenaza. El diablo viene con intimidación. El diablo viene con culpabilidad y condenación para que tú te paralices y tú no ores en el poder que tienes y en la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Pero mira lo que dice la Biblia. Este es Jesús hablando. Estas son letras rojas. Letra roja en la Biblia quiere decir Jesús mismo hablando a la iglesia. He aquí os doy potestad. ¿Qué es eso? Autoridad. De hollar quiere decir pisar.
de pisar serpientes y escorpiones. ¿Qué son las serpientes y los escorpiones? Demonios. Demonios que quieren atormentarte, que quieren robarte la paz, que quieren robarte tu familia. No lo permitas. Párate en el poder y la autoridad que tienes como iglesia de Jesucristo. Demonios que quieren robarte tu matrimonio, que quieren robarte tu empresa, que quieren robarte tu finanza, que quieren robarte tu salud. Usted no lo va a permitir, porque usted está aprendiendo hoy de la palabra de Dios, que como iglesia de Jesucristo, Jesucristo te dio las llaves de su reino para que ates todo lo que no es la voluntad de Dios para ti. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y mira la otra parte que está bien buena. Vamos a leerla juntos. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada. ¿Qué cosa? Nada. Nada os dañará. ¿Tú sabes lo que quiere decir ahí la Biblia? Que cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú eres indestructible. Que cuando tú estás en la voluntad de Dios y cuando eres parte de la iglesia de Jesucristo, no hay diablo que te pueda matar. No hay diablo que te pueda robar. No hay diablo que pueda destruir tu familia. No hay diablo que pueda robarte tus finanzas. Cuando tú estás parado en la voluntad de Dios, tú eres un hombre, tú eres una mujer indestructible. Dámele la gloria a Dios. Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Esto está más bueno todavía. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Tú sabes que esta iglesia es más poderosa que la Casa Blanca? ¿Tú sabes que esta iglesia es más poderosa que las Naciones Unidas y que el gobierno de Rusia y el gobierno de China? ¿Por qué? Jesucristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. No importa el tamaño, no importa el lugar, no importa si tenemos edificios grandes o edificios chiquitos, no importa si tenemos luces o no tenemos luces, no importa si tenemos músicos o no tenemos músicos. Donde está la iglesia de Jesucristo, Él declara, las puertas del Hades no pueden contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Las puertas en la Biblia son mecanismos de defensa, no de ofensa. En otras palabras, a ver cómo me entienden esto, porque les voy a romper ahora la religión. En otras palabras, esto no se trata de que nosotros somos la iglesia y el diablo nos está dando palo. El diablo le tiene miedo a la iglesia, porque el diablo sabe el poder y la autoridad que Jesucristo le ha dado a la iglesia. Esto no es de que tú estás sentado ahí y ahí está el diablo dándote palo. Muchos cristianos viven así, yo lo sé. ¿Y por qué tú crees que viven así? Hay cristianos que viven cogiendo palo. Que si la salud, que si el hogar, que si el matrimonio, que si la empresa, que si el hijo, que si la hija. Cogiendo palo mañana, tarde y noche. ¿Por qué tú crees que viven así si eso no es lo que me dice la Biblia? ¿Por qué tú crees que vivimos así? Porque no conocemos ni creemos en el poder y la autoridad que Jesucristo nos ha delegado como iglesia. Porque las puertas son defensas. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, las puertas son defensas, no son ofensas. Quiere decir que el infierno tiene mecanismos de defensas porque te teme. El infierno tiene puertas para defenderse del ataque de la iglesia. ¿Qué puerta? Mentira. Un mecanismo de defensa del infierno es la mentira. Satanás siempre te habla mentira para engañarte, para confundirte y robarte la bendición de Dios. Pero el Espíritu Santo jamás habla mentira.
siempre dice la verdad. El infierno usa la desobediencia a la palabra de Dios para defenderse. Usa el orgullo, la apostasía. El infierno tiene puertas de defensa, pero la iglesia no. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Armas poderosas. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La iglesia no vive a la defensiva, la iglesia vive a la ofensiva con el poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. La iglesia ataca la enfermedad, la iglesia ataca la apostasía, la iglesia ataca las mentiras de Satanás, la iglesia ataca el pecado, ataca la muerte, ataca la adicción a las drogas con las armas poderosas que nos ha dado Dios. Y la victoria es garantizada. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tendremos lucha, tendremos desafíos, pero esta iglesia se levanta. Esta iglesia crece, esta iglesia prospera. Aquí van a venir pecadores a arrepentirse. Aquí familias van a ser sanadas y restauradas por el poder de Dios. Aquí los niños van a conocer a Jesús y la palabra de Dios. Aquí la juventud se va a levantar y va a conocer a Jesús y va a conocer la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no pueden contra el ataque de la iglesia de Jesús. Quiere decir que el infierno no puede defenderse de la ofensiva de la iglesia. Tú y yo no podemos vivir en la pasividad. Nosotros tenemos que vivir en la ofensiva, atacando el pecado, atacando la enfermedad, atacando. ¿Qué es lo que quiere destruir tu familia? ¿Qué es lo que te quiere robar tus hijos y tus nietos? Usted se planta y usted dice, porque no me da la gana, no me vas a robar mis hijos. Porque no me da la gana, no me vas a robar mis nietos. Porque no me da la gana, yo voy a dejar un legado de fe. Y mi descendencia va a servir al Cristo de la gloria. La resurrección de Jesús cambió la historia de la humanidad. Cambió las llaves. Jesús es el Rey, grande y soberano Dios que vive para siempre. Y Él tiene, pero date cuenta, es que yo no sé cómo explicártelo. Él tiene una autoridad suprema. Él tiene un poder supremo sobre toda cosa creada. Ese es el Dios que tú sirves. Tiene autoridad sobre la muerte. Por eso tú no le tienes que tener miedo a la muerte. Aunque te coma un tiburón, si tú le perteneces a Cristo, tú vas a seguir viviendo para siempre en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te puede hacer el diablo contra un Dios que es todo poder y toda autoridad? Porque cuando Él dice una palabra, el mismo infierno le obedece. Tiene autoridad y control de la muerte y el Hades. Pero lo más lindo es que esa autoridad te la ha dado a ti, iglesia. A ver si te vas a despertar. A ver si tu manera de hablar va a cambiar. A ver si tu manera de ver la vida y ver los problemas y ver las situaciones va a cambiar. Porque usted tiene poder para orar. Usted tiene poder para paralizar la obra del diablo. Usted tiene poder para paralizar la enfermedad, para paralizar la opresión, para romper toda maldición generacional. Usted no tiene que vivir igual que sus padres y sus antepasados. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Vive con confianza. Vive con propósito. Y ora. Si usted no ora, ¿qué te voy a decir? El diablo va a hacer una barquilla contigo, de lado. Ora con autoridad. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesucristo te ha dado las llaves de su reino. Vamos a orar. Vamos a orar. Si quieres levantarte por unos minutos, puedes hacerlo. Ahora al final del servicio pasen por la mesita de atrás. Que estas queridas familias, las hermanas Marta y Esther, han hecho un detallito muy lindo
para que ustedes se lleven unas galletitas con un mensaje muy lindo, para que se lleven. Lo único que les pido es que no nos podemos quedar ahí hablando como hacíamos antes, porque acuérdense que hay un servicio ahora a las 3. Pero ellas tuvieron ese detalle para bendecirnos y llevarnos este mensaje de victoria en nuestros corazones en este día. Vamos a levantarnos y vamos a adorar a Jesús. Señor, te damos gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Pero no nos podemos quedar en la cruz nada más. Tenemos que pasar de la cruz a la tumba vacía. Te damos gracias por tu victoria en la cruz y por tu resurrección tan gloriosa. Gracias porque a través de tu palabra hoy sabemos que no solamente te levantaste de la tumba, pero también recuperaste las llaves de la muerte y del Hades. Gracias porque hoy tú tienes el poder y la autoridad de la muerte. Eres tú el que decide quién vive para siempre y quién muere. Eres tú el que decide quién entra al cielo y quién no entra al cielo. Gracias, Señor, porque sabemos que si vivimos por ti, para ti, nuestro futuro está garantizado. No tenemos por qué tenerle miedo al mañana. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte ni lo que pueda venir, porque en tus manos estamos protegidos, estamos cuidados y estamos amados, y no hay diablo que nos pueda llevar al infierno con ellos. Gracias porque tú tienes la llave del Hades. Tú tienes la llave del infierno, de Satanás y los demonios. Cuando tú dices una palabra, el infierno entero te obedece. El infierno entero honra la palabra de Dios. Gracias, Padre. Hoy te adoramos. Hoy te glorificamos. Hoy descansamos en la autoridad tuya. Hoy descansamos en el poder que tenemos en ti, porque tú le has delegado este poder y esta autoridad a la iglesia. Padre, ayúdanos. Que se rompa ahora todo miedo, toda duda y todo temor. Que se rompa ahora toda mente de esclavo, toda mente de esclava en el nombre de Jesús. Padre, que nos paremos firmes en esta revelación que tú nos has dado hoy, para que seamos hombres y mujeres que vivimos de una manera victoriosa en esta tierra, en los asuntos de esta tierra, Señor. Ayúdanos a vivir como aquellos los cuales tú has llamado y has delegado poder y autoridad para reinar contigo en la tierra. Ante tu gloria, demonios caen. Levántate, iglesia. Rompe, ata. Ata todo lo que no es la voluntad de Dios para ti. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Créelo, créelo. Ante tu gloria, demonios, huye. La muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Pídele que tú quieres ver su gloria. En tu familia, en tu empresa, en tu iglesia, en tu comunidad. De tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Dios te ha llamado a reinar. Dios te ha llamado a conquistar y a pelear. Tú te tienes que levantar y hacer guerra espiritual. Dios no nos ha llamado a ser una iglesia pasiva que se deja dar patada por Satanás. Cancelo eso en el nombre de Jesús. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
Tenemos armas poderosas en Dios. Levántate, iglesia, que la victoria es garantizada en el nombre de Jesús. A ti se te ha delegado poder, a ti se ha delegado autoridad, así te serán dadas las llaves del reino. Levántate y pelea por tu familia, levántate y pelea por tu empresa, levántate y pelea por tu matrimonio, levántate y pelea por tu descendencia, levántate y pelea por esta comunidad, levántate y pelea por tu iglesia. Es hora, es hora, es hora. Cielo, aquí está. Demonios caen y la muerte ya no hay en Rompa todo en el nombre de Jesús. cielo. Aleluya. Se rompa toda escasez, toda pobreza, todo estancamiento. Sale en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda rebelión, toda dureza, toda religión se rompe, toda condenación, toda culpabilidad se rompe, todo pecado se rompe en el nombre de Jesús. Victoria, 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 poder, 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 avance, avance, avance. Demonios caen. Y en la muerte ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Esto tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Tú tienes que orar con poder. Tienes que atar de tu vida todo lo que no es la voluntad de Dios para ti. La enfermedad no es la voluntad de Dios para ti. La pobreza, la escasez no es la voluntad de Dios para ti. Que estés atado a la deuda no es la voluntad de Dios para ti. Que tus hijos y tus hijas sigan al pecado no es la voluntad de Dios para ti. Que tu hogar y tu familia estén rotos no es la voluntad de Dios para ti. Ata, ata, ata. Cancela, iglesia, todo lo que no es parte de la palabra del Señor para ti. Y comienza a desatar tu sanidad. Comienza a desatar salvación sobre tus hijos y tu descendencia. Comienza a desatar victoria y rompimiento. Comienza a desatar crecimiento, expansión. Yo necesito que ustedes tengan fe para esta iglesia se levante. Hay una palabra profética que se ha declarado sobre esta iglesia por un ministro que ni siquiera me conoce y dijo el nombre de la iglesia en un servicio. Y él dijo que él veía a una mujer frente a una iglesia. Y dijo el nombre de la iglesia, Jesus House of Praise. Yo ni me conocía, ya sí lo conozco, pero en aquel momento no. Y dijo que aquí iba a venir el río del Espíritu Santo. Y que Dios la iba a crecer. Dije que Dios la iba a crecer. Que Dios la iba a multiplicar. O que Dios la iba a levantar como una iglesia modelo. Iglesia, esto es una palabra y tenemos que pelear por esta palabra. Yo la desato sobre ti, yo la desato sobre los tuyos, yo la desato sobre tu empresa, yo la desato sobre tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos vamos de este lugar porque se nos ha acabado el tiempo. Pero yo oro que esta palabra quede en tu corazón como una burbuja, como un alcacelser. Que te levante, que te anime, que te fortalezca. Porque tú has sido llamada para conquistar, para reinar junto con Cristo, como la iglesia de Jesucristo. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Que Dios te bendiga y te proteja de todo mal. Y que el diablo no te robe esta palabra. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Y que todo lo que tú hagas prospere, prospere para la gloria del Señor. Y que Dios te llame a ser cabeza y no por cola. Que Dios te levante a posición de liderazgo, de poder y autoridad para que lleves la luz y la gloria del Señor al mundo y a aquellos que te rodean. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Démosle un aplauso.